Buenos días, compañeros, colegas, directivos de las escuelas y facultades de medicina del país, académicos de las distintas universidades que están conectadas al Zoom de ANFEM y también conectadas al vía Face Live de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina. El día de hoy nos acompaña la licenciada Tricia Herrera Navas, quien va a abordar un tema de mucha trascendencia, que es el impacto de COVID-19, el impacto social del COVID-19, y sobre todo con una pregunta de ¿qué esperar de ese impacto social para el año 2021? Quiero en primer lugar presentar a la licenciada Tricia Herrera Navas. Ella es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Realizó un diplomado en Cabildeo y Producción Jurídica en la misma institución y sobre comunicación política en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una certificación legal en un marco legal y ético de la publicidad en salud por el Instituto de Certificación Profesional de la Asociación Mexicana de Publicidad. Desde el año 2005 ha colaborado en diversas consultorías de asuntos públicos, desarrollando tareas de monitoreo y análisis legislativo, diseño e implementación de estrategias de comunicación, abogacía e incidencia en políticas públicas de salud, colaborando en diversas empresas, organizaciones y organismos internacionales. Asimismo, ha colaborado como consultora para el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, así como para el Gabinete de Comunicación Estratégica. Ha impartido clases sobre cabildeo, políticas públicas en salud, negociación y activismo en instituciones académicas como el ITAM y la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es socia fundadora y directora de la División de Salud EPLOC, que es Estrategias Públicas Locales, firma dedicada al análisis de políticas públicas y posicionamiento estratégico. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, donde dirige la sección de políticas en salud. Dejamos en el uso de la palabra a nuestra invitada de honor para este cierre de estas videoconferencias conjuntas de ANFEM con la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la licenciada Tricia Herrera. Muchas gracias, doctor Crocker, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina por este espacio. Estoy muy agradecida por el espacio de poder estar aquí y sobre todo tener la gran oportunidad de platicar en esta sesión después de tres personas que admiro y de las que he tenido la oportunidad también de aprender mucho en temas de salud pública, el doctor Lozano, el doctor González Roldán y el doctor Betancourt, que me antecedieron en esta serie de webinars organizados también con la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Muchas gracias a la ANFEM, muchas gracias a todos. Y pues bueno, como ya comentaba el doctor Crocker, hoy vamos a dedicar este espacio para platicar sobre el impacto social de COVID, qué es lo que está pasando hoy y hacia dónde vemos que nos vamos a mover, ¿no? Las pláticas anteriores dentro de este webinar han estado enfocadas en distintos temas como la vacuna, los datos, la información. Hoy vamos a ver un poco todo ese contexto en salud, qué otros aspectos está tocando de nuestras vidas y cómo las está transformando. Voy a poner aquí mi presentación para que podamos comenzar. Y aquí. Listo. Pues bueno, un breve contexto de qué es lo que estamos viviendo hoy derivado de todo este tema, ¿no?
Pues la crisis económica, como todos sabemos que está causando el COVID-19, es algo sin precedentes en la historia moderna, ¿no? Incluso hay varios documentos, análisis, expertos económicos, incluido un documento muy interesante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que comparan el posible efecto que vamos a estar viviendo, no solo ahorita, sino en los siguientes años, con los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial o la Gran Depresión, ¿no? Pero esto con un enfoque que vamos a ir viendo de generar pues incluso mayor desigualdad en algunas circunstancias, ¿no? Específicamente en el tema de economías emergentes, como es el caso de México, donde ya tenemos una situación de desigualdad, un entramado social complejo y bastantes carencias en la parte económica y social, pues esto digamos que tiene un impacto mucho mayor. Incluso recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en uno de los informes que ha estado presentando, que se van más o menos periódicamente sobre los impactos en la región, hablan de que específicamente en México, a esta debilidad estructural que ya teníamos, tenemos que añadir 3 componentes que estamos viendo hoy y que están haciendo que esta crisis económica y social vaya a ser mucho más fuerte en los siguientes años, que es el bajo crecimiento de la productividad, lo veremos ahora con mayor profundidad, todo lo que está implicando la pérdida de empleos, ya hemos visto varias también aproximaciones económicas de cuánto va a decrecer el país en este año. Esto se suma a lo que ya comentaba yo de la desigualdad severa en condiciones de ampliación de la informalidad, es decir, tenemos de por sí una base laboral en el empleo informal bastante grande, que ahora está ampliándose más, lo cual ¿qué quiere decir? Pues que son personas que no tienen acceso a seguridad social y a otros temas, incluido el tema de acceso en salud, aunque ahorita es uno de los principales temas en los que el gobierno actual está trabajando. Esto, además, pues que se identifica, dicho por la CEPAL, servicios y entidades públicas deficientes y lejanas a las aspiraciones ciudadanas. Esto lo dicen explicando un poco el tema de que no se está teniendo una respuesta adecuada a todas las implicaciones económicas que estamos viviendo, ¿no? De ahí también hay un estudio bastante interesante que se hace de manera, pues están tratando de sacarlo de manera mensual. Ahorita los datos más recientes son de mayo de 2020. Es la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID en el bienestar de los hogares mexicanos. Esta es una encuesta que realiza la Universidad Iberoamericana con el apoyo de UNICEF México, de CIPINA, de Acción Ciudadana y otras organizaciones de la sociedad civil. Básicamente corre sobre estos ejes que pongo aquí y cada mes van alimentándola, pero quise rescatar estos datos porque nos dan también este contexto para hacia dónde vamos a ir y hacia dónde está yendo el impacto social. En el tipo de trabajo destaca que 2 de cada 3 empleos perdidos corresponden al sector informal de la economía, como les decía, es la base amplia, ¿no? Toda la gente que no está inscrita, digamos, en el sistema fiscal, todo lo que tiene que ver con ambulantes, autoempleo y demás, siendo las mujeres y los trabajadores con menos remuneraciones los que son más afectados, ¿no? Es decir, los que tienen menos ingresos son quienes están teniendo esta mayor pérdida de empleos y específicamente las mujeres, que es un grupo que vamos a ver ahorita en la presentación. El tema de pérdida de ingreso, 65.1% de los hogares en mayo, esto es en mayo, declararon ver reducidos sus ingresos desde el inicio del confinamiento. Y 1 de cada 3 hogares reporta una reducción de 50% o más de sus ingresos, ya sea porque hubo reducción en el salario de una persona o porque de 2 personas que trabajaban, una quedó sin trabajo o en descanso, como se manejó en algún momento por parte de algunas empresas. Pero sí genera, digo, aquí ya tenemos 2 datos determinantes de cómo esto está afectando, más allá de la salud, que obviamente ya se ha ahondado suficiente en ese tema, cómo ese tema está también generando
esta falta de bienestar en otros ámbitos de nuestras vidas. El tema del impacto emocional, el 31.4% de los individuos de 18 años o más presentaron síntomas severos de ansiedad, reportaron haber tenido algún síntoma, incluido también hablando de ataques de pánico y todo este tema, ¿no? Y en el tema de seguridad alimentaria, también muy relevante y preocupante este tema de que 24% de los hogares encuestados contan con una menor cantidad y calidad de alimentos por falta de recursos económicos, ¿no? Este es en general de todos los encuestados, pero después analizaron también la información por nivel socioeconómico y ahí lo que resaltaba era que el 44.7 contaban con una menor calidad cuando hablamos de niveles socioeconómicos muy altos, pero apenas el 4.5% en escenarios en los deciles más bajos. Entonces, el impacto está siendo durísimo, ¿no? Aquí lo que vemos es, esto aparte les comentaba, es a mayo, ¿no? O sea, ya es hace unos meses, está por presentarse la última actualización. Entonces, vamos a ver seguramente estos datos mucho más fuertes. Ha habido una muy leve recuperación en el tema de empleos, pero todavía no se refleja realmente en el bolsillo y vida de las personas. Ahora bien, estos problemas que ya existían, también es importante decir que no es que COVID generó todo este contexto, pero lo que sí sucedió es que lo hizo más evidente y exacerbado estas desigualdades sociales, ¿no? Porque también todo este tema que vemos, porque el tema del empleo informal, gente que no puede mantenerse, que en ningún momento del confinamiento pudo digamos, llevar las medidas de quedarse en casa porque tenía que salir, porque es un ingreso que se requiere día a día. Y esto los hizo estar en una exposición permanente al riesgo de contagio, ¿no? Y ciertos grupos que están imposibilitados para cumplir con el confinamiento y que por tanto, pues por supuesto han tenido una mayor exposición donde pues ya estamos empezando a ver el entramado y cómo se genera esta situación que además de estar en una situación de desigualdad económica, de falta de seguridad alimentaria, se suma el tema de una enfermedad, del tema de acceso a salud, de una posible defunción, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos va alejando más y se va abriendo esta brecha de desigualdad que tanto nos persigue en México, ¿no? Obviamente la afectación de todos estos temas pues tiene distintos niveles dependiendo de la vulnerabilidad y condición social. No tiene, para todos es difícil, esto es un tema, es importante decir, y en el imaginario colectivo no importa, no hablamos de si para unos es mayor o es menor. En todos los niveles socioeconómicos vemos distintos impactos, pero en lo que estoy tratando de hacer el énfasis es en que esto genera y puede tener, si no se toman las medidas y las políticas públicas necesarias, efectos terribles en una mayor desigualdad a lo largo de los siguientes años, ¿no? La falta de acceso a servicios de salud y la falta de información pues también influyen de manera distinta en los niveles socioeconómicos, pensando no solo en los ambientes urbanos, sino en los lugares rurales alejados de más alta marginación, ¿no? Donde no hay un centro de salud cercano, donde el trabajo es impensable no salir un día a trabajar. Entonces, esto resalta y nos contrasta con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, de no dejar a nadie atrás, que ha sido el tema desde que se determinaron estos objetivos, pero que hoy esto está poniendo en jaque no solo a México, sino al mundo, a las economías emergentes, de cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a transformar o cómo nos vamos a mover hacia una sociedad en la que podamos solventar, cubrir estos grandes caminos que están ampliando la brecha social. Y justamente ahí ya con este contexto entrando específicamente al tema que nos corresponde de cuál es el impacto social que podemos esperar para los siguientes años. Y aquí quiero hablar también de transformación, porque me parece que hoy efectivamente estamos viviendo un impacto social, pero esto es el inicio de una transformación en distintos aspectos de nuestras vidas,
¿no? Que digamos que COVID ha venido a acelerar muchas transformaciones en muchos sentidos y son las que voy a abordar el día de hoy. Además de todas estas implicaciones que ya ustedes conocen perfectamente en los temas de salud, también se ha hecho evidente la importancia de tener un abordaje multidisciplinario e integral para los efectos de una pandemia en la sociedad, ¿no? Por una parte está todo lo que tiene que ver obviamente con el abordaje, con el tratamiento, el control, la mitigación de la pandemia en sí misma, pero ¿qué pasa con todos los círculos alrededor? ¿Qué pasa con todas las políticas que tendrían que estar sucediendo? ¿Qué pasa con las personas como individuos, ¿no? Estamos ante el inicio de una nueva realidad, yo creo que más que normalidad, pues es una nueva realidad en la que día a día enfrentamos nuevos retos en la vida de manera personal, social y profesional. Yo estoy segura que todos los que, todos y todas los que estamos hoy aquí reunidos, esta es una de las muestras de cómo nos vamos transformando, ¿no? Hoy podemos estar en un espacio, en nuestras casas y tener esta interacción. Esta es una de las muestras, porque además lo hacemos ya también en la parte social, lo hacemos en la parte familiar, que nos ha obligado en realidad todo este confinamiento a tener una transformación. Y esto también cuenta como parte de los temas fundamentales de la transformación social, porque como entramado social y como tejido social también nos estamos enfrentando a nuevas formas de interacción, ¿no? Diariamente aprendemos nuevas herramientas para afrontar lo que nos exige el presente. Yo creo que todos y todas en algún momento nos hemos enfrentado a, bueno, ¿cómo hago esta plataforma? ¿Cómo eran los primeros días cuando empezábamos a utilizar Zoom y nos parecía extraño? O otras plataformas que se usan para otras reuniones, ¿no? Activar la cámara, cosas que a lo mejor ya hoy nos van resultando anecdóticas, pero que también es lo que parte de esta transformación y hacia dónde estamos yendo. Entonces, quiero enfocar, digo, hay obviamente muchísimos ámbitos de transformación social, de impacto social que hoy estamos viviendo, pero me gustaría enfocarme de manera específica en estos 4 temas, porque afectan se están moviendo de manera individual, como persona nos están generando muchísimos cambios, muchísimos cuestionamientos, pero también a nivel colectivo están generando un impacto, a nivel social generan un impacto y en nuestra también en la relación, digamos, con autoridades, con gobierno y en la toma de decisiones que se tienen que ir ahora delineando y a lo mejor nuevos marcos jurídicos que estamos viendo, toda esta parte que se tiene que ir delineando para lo que en lo que nos estamos convirtiendo en una nueva realidad, ¿no? Por eso es que quisiera como enfocarme en estos temas. Empezando con el tema de violencia, ¿no? Violencia que hay enfocada en el tema de violencia de género, que es donde se han visto los mayores incrementos. Aquí lo que quiero mostrarles, estos son datos a abril, no están actualizados esta gráfica para el día de hoy, desafortunadamente, pero me pareció importante, aunque tiene un dato corto, mostrarlo. Esta es una gráfica elaborada por el CIDE con información de la línea de mujeres de la Ciudad de México. Y aquí lo que vemos es el número de llamadas recibidas, ¿no? En años pasados, 2017, 18 y 19, como podrán ver, pues un movimiento más o menos parecido. Y estos picos que se desataron en el 2020 a partir justamente del inicio del confinamiento, ¿no? Aquí hay unas caídas, hay un tema más bien como de datos, de que no están los datos completos, esto está hasta el 12 de abril, pero de todas formas quise mostrarla porque me parece impactante el dato que estamos viendo de cómo ha aumentado este tema de las llamadas. Y esto es Ciudad de México. Sin embargo, si nos vamos también a qué está pasando a nivel nacional, este es otro dato interesante. Este es un dato de la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas que se dedica a dar seguimiento a todos los temas de violencia y vemos este incremento que en marzo de 2020 el 911 recibió 155 llamadas de emergencia cada hora por diversas formas de violencia contra las mujeres en todo el país, ¿no? Era marzo, iba iniciando el confinamiento y ya teníamos 22.3% llamadas más que en febrero de 2020, ¿no?
Esto se ha seguido incrementando, o sea, se ha mantenido, pero es impresionante el aumento que ha tenido. Y aquí en este cuadrito de abajo lo que podemos ver es también cómo aumentaron de este 22.3% que aumentó, el 20.5% eran llamadas relacionadas con temas de violencia contra la mujer, 17% de abuso sexual y 28% de acoso o hostigamiento sexual, ¿no? Prácticamente todo esto sucedido en el hogar, ¿no? Porque estábamos en el confinamiento, entonces había y está habiendo un tema importante de violencia en el hogar. Ya que también debo decir es un tema que no es no es nuevo, ¿no? Sino simplemente con COVID esto se ha también exacerbado, como ya veíamos al inicio. De acuerdo con ONU Mujeres, 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios están en América Latina y el Caribe, ¿no? El impacto, esto pues, nos da un margen, digo, yo creo que todos y sobre todo a últimas fechas estamos muy, por lo menos medianamente informados de que esto es un serio problema en nuestro país, que ha sido invisibilizado no ahora, sino por muchos años, que hay muchos temas pendientes en la agenda de violencia y como veremos ahora de género. Pero este tema de COVID, el estar 24 horas en casa, está generando un impacto mucho mayor. Y no solamente, sí es sin duda alguna mucho mayor el impacto en mujeres, pero también hay un impacto importante en la violencia hacia niños, niñas y jóvenes. El impacto de COVID en esta violencia intrafamiliar pues, se debe a ciertos factores, ¿no? Obviamente, como decía, el confinamiento, el abuso de sustancias tóxicas como alcohol y otras drogas, el tema de estrés e inseguridad económica, crisis emocional y económica. Esto está documentado en todas, también en estudios y en llamadas que propio ONU Mujeres ha realizado. Entonces, y ahora, ¿y esto en qué se refleja también en México? Y estas dos cabezas que les pongo aquí son notas de medios de comunicación, ¿no? Donde la propia Secretaría de Gobernación pues sí ha reconocido que hay una violencia intrafamiliar en aumento a partir del confinamiento por la emergencia de COVID-19, ¿no? Incluso hace un par de días o ayer, no recuerdo bien, justamente sale este tema de que alerta Segov nuevamente de que la pandemia agravó violencia contra mujeres, ya que hubo ahí algunas reuniones con organismos internacionales, ¿no? Estos datos en lo que se basa la Secretaría de Gobernación para afirmar el tema de violencia intrafamiliar son datos aportados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que es lo que les platicaba en la diapositiva anterior, que reporta las llamadas recibidas en el 911. Se advierte en estas llamadas, en lo que reportan las propias mujeres, niños incluso y jóvenes, la combinación de violencia con consumo de alcohol y con estrés que deriva en esta violencia física, ¿no? Y algunas de estas repercusiones también, porque no es solamente el acto en ese momento de la violencia, sino en todos los impactos que tiene después. Este es un dato y ahorita lo profundizaremos en el tema de género. El 20%, se está dando un 20% de incremento esperado de embarazos adolescentes, ¿no? Este es un dato recientemente brindado por la directora de CONAPO, que es brutal, porque de por sí en México ya teníamos un serio problema de embarazo en adolescentes y estas cifras esperadas nos llevan que este 20% equivale a 145,000 embarazos adicionales a los 370,000, un poco más de 370,000 embarazos en adolescentes que ya teníamos, digamos, en promedio por año, ¿no? ¿Qué otras repercusiones hay? Y digo repercusiones porque hablamos de violencia sexual, de violaciones en el hogar, ¿no? Que está también derivando en este tema. La falta de acceso a mecanismos de justicia. También, como ustedes bien saben, pues todas estas, durante muchos meses del confinamiento estuvieron cerrados, había formas de generar denuncias por medios digitales, pero pues digo, la verdad es que si en temas, si en una normalidad como en la que estábamos acostumbrados, también es un tema difícil el que la mujer llegue a hacer estas denuncias por muchísimos factores a su alrededor, incluido porque puede ser un
un tema de violencia, ¿no? Por parte de pues, el propio esposo, el padre, etcétera, pues ahora con mucho mayor razón no ha habido mucho acceso a los mecanismos de justicia. Por eso, pues tal vez por ahí incluso hemos oído, ¿no? Que el presidente ha dicho que, bueno, en realidad no ha habido un incremento de demandas o de denuncias de este tipo de delitos. Pues no lo ha habido porque no había, hay demasiadas barreras para hacerlo, ¿no? También barreras de acceso a servicios básicos de salud reproductiva, o sea, este tema también de estar las mujeres expuestas de manera permanente a temas de abuso sexual y además sin tener este acceso, aunque no, obviamente no se frenó y ha habido pues comunicación ahí también incluso por parte de la Secretaría de Salud y todo este tema para decir que esos servicios están, pues todos sabemos, así como ha pasado también en otros temas de consultas o de vacunación y demás, que la gente no está yendo a los centros de salud pues por miedo a contagiarse, por no exponerse y demás, ¿no? Entonces, este ha sido también un tema que está pegando en este sentido. Y el tema de falta de refugios habilitados para mujeres o niñas o mujeres con sus hijos, ¿no? También es un tema importante. En este encierro, pues las mujeres no tienen un lugar en donde ir o donde resguardarse. Entonces, eso también está siendo un factor importante. ¿Qué es lo que vemos que está sucediendo y hacia dónde deberíamos de ir, que al final del día es también lo que nos ocupa el día de hoy? Todo este contexto nos debería de llevar a pensar en generar políticas mucho más específicas para la atención de estos asuntos. Hay muchas recomendaciones internacionales, incluso ONU Mujeres está trabajando muy de cerca con los países donde tienen tenemos estos altos índices de violencia para atacar de manera específica estos temas. Entonces yo creo que la agenda en temas de género y violencia, esperemos y que tomemos esta oportunidad de visibilizar, digamos, o cómo se está exacerbando el problema, para que estas crisis, y eso es mi mensaje a lo largo de todos los 4 temas que vamos a ver, es transformar esta crisis en oportunidades y en cuestiones que nos puedan generar un impacto positivo en el mediano plazo, ¿no? Me refiero en términos de política pública que pueda ser más efectiva y que esto pues en realidad genere mayor conciencia hacia dónde tenemos que ir. En el tema del trabajo, ¿no? Que les decía que también hablaríamos de eso, pues tenemos muchísimas realidades, ¿no? El trabajo entendido como un trabajo en oficina, el trabajo entendido como el empleo informal, aquí un ejemplo es la venta ambulante, y también el trabajo de los profesionales de la salud, ¿no? Que ha sido también, son simplemente 3 historias, lo que estamos viendo en estas imágenes, completamente diferentes que pues por un lado, para quienes quedarse en casa ha significado quedarse sin ingresos, ¿no? Que es esta mujer que vemos aquí vendiendo comida, el quedarse en casa es no tener ingresos. Todo este tema, pues como ya les comentaba en la parte inicial del contexto económico, pues ha sufrido, es donde se han visto como las mayores repercusiones económicas. En la parte de los trabajadores y los profesionales de la salud, que viviendo en este, además, estrés permanente por la labor y tenerse que enfrentar a carencias en equipos de protección, en todo lo que ya sabemos, el número de defunciones que estamos viendo en personal de salud. Pero además, como esto, recordar los primeros meses, ya ahora por lo menos no ha habido tantos casos menos reportados. También toda esta como psicosis social que empezó a generar agresiones contra el personal de salud, que fue muy lamentable, ¿no? Vimos muchos casos todavía hay, no digo que ya no haya, pero creo que también se ha ido generando conciencia y se ha ido generando empatía, y la propia sociedad ha salido también del otro lado a defender a todos estos hombres y mujeres que día a día pues son quienes están en la primera línea de batalla, ¿no? Lo traigo porque también es una cuestión que nos lleva a pensar de manera muy importante cómo la sociedad
se va acomodando, ¿no? Empezamos con este tema, con este miedo, con este rechazo. De pronto empezamos a ver cómo había organizaciones constituidas o también grupos de ciudadanos, de jóvenes, de gente que está viendo cómo ayudar, cómo hacer colectas para comprar más equipo de protección, cómo hacer lunch y llevar a los hospitales para la gente que estaba ahí, llevarles un momento de descanso, un momento de reconforte. Entonces, por eso es también como muy importante hablar de todas estas distintas realidades de trabajo y no solamente pensar en la parte que también es muy importante y en la que muchos tal vez estamos también inmersos, que es en el trabajo en casa, ¿no? Toda la discusión sobre trabajo se ha volcado en trabajo en casa, pero estamos olvidando que hay otras realidades también como muy relevantes. El trabajo tradicional de oficina, digamos, pues es el que se ha visto privilegiado, entre comillas, me refiero a esto porque pues de una u otra forma se ha podido continuar labores desde casa, ¿no? Con todos los retos que eso implica, no es tampoco ninguna situación sencilla. Sin embargo, es en el sector en el que la gente ha podido, no al 100%, pero sí un menor porcentaje ha perdido sus empleos, pero también está haciendo que las empresas volteen a ver posibles recortes y posibles cambios también en la vida, en ese entorno laboral, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, lo traigo a cuenta porque no importa en qué realidad estamos, no importa si es empleo informal, si es la parte médica, si es oficina o si es otras tantas naturalezas de trabajo que hay, turismo, toda la industria hospitalaria, entonces no es solamente eso, sino que hoy también esto que estamos empezando a vivir y que hoy lo vemos como un impacto, tiene que llevarnos y nos está llevando a una transformación, sin duda alguna, ¿no? Tiene que llegar a una transformación del trabajo. Empezamos a ver, por ejemplo, que la reactivación pues ha sido muy parcial. La venta directa de alimentos y servicios lleva un ritmo lento. Se espera un crecimiento también, como ya les comentaba, de la informalidad debido a la pérdida de trabajo y al nuevo autoempleo. En el tema de teletrabajo, que les decía un poco de hacia dónde vamos transformando, se está delineando, incluso ya en el Congreso de la Unión hay propuestas de cambios a la Ley Federal del Trabajo para empezar a regular todo este tema del trabajo a distancia, para ir delineando las reglas claras entre empleados y empleadores. Esto también está obligando a las empresas a plantearse nuevas formas de abordaje del trabajo. Yo creo que en muchos sentidos, sin COVID, hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, más bien antes de COVID, a finales del año pasado, hubiera sido impensable para muchísimos lugares de trabajo el estar a distancia, incluso para eventos, ¿no? Como lo que estamos platicando hoy, estamos muy acostumbrados a hacer eventos e ir a foros y acudir, como que a lo mejor si nos hubieran dicho hace meses este tema de que todo iba a convertirse en esta situación, hubiéramos dicho, bueno, a lo mejor en unos años o tal. Es de lo que hablo cuando también hay transformaciones positivas, ¿no? Sin duda, y lo reitero, pues esto nos está poniendo en jaque a repensarnos como personas y como colectivo, como sociedad, pero también está trayendo transformaciones positivas, ¿no? En el sentido de que hoy los empleadores también están interesándose en mantener el bienestar físico y emocional de los empleados. Esto nos ha llevado también a que estén más integrados, a que se estén generando políticas internas para cuidar la salud mental de los trabajadores, lo cual también es algo que este país necesita visibilizar, ¿no? Replantear estos nuevos esquemas de trabajo a distancia, semipresencial, horarios flexibles, escalonados, y todo lo que nos está orillando también a saber que tenemos que mantener este equilibrio con la vida familiar, ¿no? La transformación digital me parece que también, y esto está siendo ya estudiado y pronto seguramente habrá evidencia, indica que esta convivencia a distancia también tiene un lado humano que nos está ayudando a ver a nuestros compañeros de trabajo o a la gente con la que nos relacionamos de manera profesional, no solo como eso, sino como personas directamente en su ámbito de vida. O sea, el hecho de estar en una reunión y tener este tipo de anécdotas como ¿no? El hijo corriendo, el perro ladrando,
camión de la basura pasando, también nos hacen generar, a pesar de la distancia, nos están haciendo generar un vínculo bien afectivo o personal con las personas con las que nos relacionamos. El poder ver un poquito de su vida nos hace ver a nuestros compañeros de trabajo también como con esta forma de verlos en su entorno, ¿no? Entonces, esto no es menor, esto sí está teniendo, como decía, se está ya como trabajando evidencia sobre este tema, de qué impacto también tiene esto en cómo nos relacionamos en los ámbitos de trabajo, en cómo también los valores que vamos a ir desarrollando y en las nuevas generaciones podrían orientarse hacia un sentido y hacia un ser humano mucho más empático. Entonces yo dejo aquí esta pregunta de, ¿puedo movernos esto hacia una mayor humanización del trabajo? Yo creo que aquí va a ser trabajo de todos y de todas el cómo vamos sorteando este tema. Y aquí va muy relacionado con esto que ya mencionaba, que es el tema de educación, ¿no? Esta foto me gusta porque es una historia, no sé si la vieron recientemente en los periódicos, pero es un papá que se hace cargo de sus 3 hijos, no tienen internet en casa que sea suficiente para los 3 niños, y entonces se van a un parque todas las mañanas, todos los días, pasan 6 horas en el parque, se habilitaron ahí a las mesas con otros padres de familia y en el parque están tomando las clases, ¿no? Eso me parece una historia de resiliencia muy bonita, tiene distintos toques, pero por eso quise poner un poco esta foto. Es como un poco todos los esquemas que tenemos hoy en qué se está convirtiendo una escuela, así como la oficina o el trabajo en algunos casos, y como ya decía, en el sentido de un tipo de trabajo se está convirtiendo en muchos espacios, en educación está sucediendo lo mismo. Y aquí nuevamente, pues nos enfrentamos a un tema muy relevante que es la desigualdad y el tema de la pobreza, ¿no? La educación a distancia está siendo un reto en todos los sentidos. Como les decía, pues bueno, este tema del parque, familias monoparentales donde hay que salir a trabajar y pues entonces tal vez el niño o la niña no va a quedarse viendo la tele, tiene que ir con la mamá o con el papá al lugar de trabajo o incluso empezar a ayudarle a trabajar, ¿no? O a vender o a la actividad a la que se dedique. Por otro lado, tenemos también estas historias, ¿no? De aquí hay una tiendita donde también pues tenían internet y entonces los vecinos bajan y se van rolando poco a poco ahí el tema y tomando sus clases, ¿no? Y en otros hogares, pues donde también los niños tienen el privilegio de tener acceso a todo, de quedarse con sus padres, en otros donde tienen que estar al cuidado de otras personas. En fin, es una realidad difícil para todos, pero que ya en términos de impacto social y de transformación social, pues desafortunadamente sí puede tener un impacto negativo también en seguir abriendo esta brecha, ¿no? Los expertos prevén mayor rezago económico y educativo, no solamente por la brecha digital que hay, que nos separa enormemente a distintos grupos poblacionales, pero también porque ven que hace falta un proyecto pedagógico real que pueda realmente evaluar y medir si los niños están aprendiendo o no están aprendiendo. Vale la pena también este dato de INEGI, donde nos indica que más de 16 millones de hogares no tienen cobertura de Internet, lo que, pues bueno, obviamente nos lleva a esta brecha educativa que se ha tratado a través de esta nueva política de solventar a través de los contenidos por televisión. Sin embargo, pues bueno, en la realidad esto sí está generando una barrera importante para que millones de estudiantes, desde niños, jóvenes, adolescentes, accedan a contenido educativo. Eh, También, pues, enfrentar todo el tema de limitaciones para contar con infraestructura en casa. Además de Internet, el tener una tableta, una computadora, una mesa, un espacio dedicado para donde puedan estar, ¿no? Porque debemos de pensar que también que ha sido también uno de los factores de mayor contagio en COVID y que tiene muchos efectos en todo esto, todo lo que estamos hablando de violencia, educación. Muchas personas viviendo en un mismo lugar, ¿no? Pues también está teniendo un impacto negativo en las posibilidades de educación de los niños. ¿Cuántos hijos hay? El espaciamiento de la atención, el desbalance familiar.
También la parte de aislamiento social de los niños en edades clave, ¿no? Cuando están desarrollando habilidades sociales, a aprender de cohesión, de comunidad, pues también muy probablemente vaya a tener un impacto en su formación en los siguientes años. Hay un tema también relevante que ya han hecho notar algunas organizaciones de la sociedad civil, que es el impacto en la nutrición. De alguna u otra forma, los niños tenían acceso a los desayunos en las escuelas públicas. Hoy, pues eso no se tiene, lo cual además pues se suma a lo que ya vimos de las enormes cifras de falta de seguridad alimentaria en buena parte de la población. Y este tema que también yo creo que ahorita todavía no es posible medirlo, pero que vamos a empezar a verlo medido, yo creo que ya a partir del siguiente año, el tema de la deserción escolar a cambio de tomar trabajos mal remunerados, ¿no? Toda esta crisis económica que va a hacer que que niños a partir de ciertas edades pues tengan que más bien incorporarse a la fuerza laboral para apoyar a la familia, para ir con la mamá a vender, con el papá a algún lado, y tener que dejar la escuela, ¿no? Esto, nuevamente vuelvo, ya era una realidad, sin embargo, ahora pues se exacerba con este tema. Y aquí, ahora hablando del tema de género, ¿no? Me gustaría comentar que, pues bueno, ya lo vimos desde el tema de violencia, ya lo vimos en el tema de educación, también hay un factor porque pues ahí, ¿no? El rol se están fomentando mucho más o afianzando más los roles de género, donde la mamá tiene que hacerse cargo. Entonces, se vuelve, el tema de género, perspectiva de género, se vuelve un tema transversal a la transformación social que estamos viviendo. Las mujeres hoy, también documentado, resultan mucho más afectadas por esta crisis, por el papel que cumplen como trabajadoras, todos los roles que ya sabemos, cuidado de los hijos, posiblemente sujeto de violencia familiar en el contexto de confinamiento, no solo cuidado de los hijos, cuidado de adultos mayores o de hijos con alguna discapacidad, que también pues genera una dinámica distinta. El INEGI señaló también en estos últimos números que las encuestas, que la tasa de desocupación es mayor para las mujeres que para los hombres. Aquí hay, por parte de la Organización Internacional del Trabajo, si se compara el valor de julio de 2020 con el 2019, vemos que la tasa de participación masculina registró una caída del orden del 7%, mientras que para las mujeres ha sido del 13%. Entonces vemos que sí hay una afectación directa en temas de trabajo, en temas de violencia y en temas de educación. En materia reproductiva, como ya les decía, el incremento de embarazo en adolescentes tiene además pues efectos negativos en la escolaridad que se van a sumar a todos los efectos que ya vimos en educación y al tema de desarrollo económico. Y este tema se están agudizando los roles tradicionales de género, pero yo creo que esto también debe ser visto, y todos estos temas nuevamente, como algo que ya está suficientemente evidenciado y que urge atender con políticas efectivas, ¿no? No solamente desde la parte no solamente corresponde este tema al gobierno, sino también nos corresponde a nosotros tener un poco más de reflexión sobre esos temas. Y ya nada más para cerrar y no pasarme un poco aquí del tiempo, me gustaría tocar simplemente de manera muy rápida, como les decía al inicio, yo fui solamente por estos temas, pero hay muchísimos otros temas que están impactando en la salud y en la sociedad como conformación y que van a seguir transformando. El tema de acceso a agua también es un tema que ha quedado que está muy sobre la mesa, que no es tampoco cosa nueva, como no lo es ninguna de las que hemos platicado, pero esto también ha imposibilitado a comunidades enteras para cumplir, digamos, con las medidas de higiene que exige COVID-19. Digo, no solamente por COVID, sino las medidas de higiene rutinarias, pero esto pues obviamente ha exacerbado este tema y de la urgencia de poder atender este tema. Lo mismo sucede con escuelas, ¿no? Que también pues no tienen acceso a agua potable. ¿Qué va a pasar? Bueno, no agua potable, agua en general. ¿Qué va a pasar cuando los niños regresen? El tema de salud mental, que aquí seguramente muchos expertos, expertas sobre el tema lo estarán escuchando y que es algo que me parece que merece en sí mismo un análisis y una presentación.
pero simplemente la reflexión en este sentido, hablando de transformación y de impacto social, me parece que el tema de la salud mental debemos aprovechar que se está visibilizando mucho más en la agenda pública como una prioridad que debe ser atendida. Con todo lo que está sucediendo, hemos visto, yo solamente les presenté hoy un dato, pero hay muchísimas encuestas que están realizando casas encuestadoras, medios de comunicación de manera incipiente para después poder hacer algo como mucho más profundo, pero en las que indican que el tema, el efecto que está generando el confinamiento en niños y jóvenes es muy fuerte, sobre todo en ciertos grupos de jóvenes, grupos etarios que muy probablemente puedan tener, digamos, como efectos en su desarrollo en los siguientes años. Esto va a ser, yo creo que un tema que va a dar para mucho y que sin duda alguna debe de estar en la mesa. Pero para efectos de lo que hablamos hoy de la transformación social, sin duda debe ser, creo que hasta personalmente genera como mucho mayor conciencia, ¿no? El que debemos de cómo generarnos estados de bienestar y cómo cuando hay un problema ya de salud mental, pues también se ha visto exacerbado con el confinamiento. El tema de adicciones, ¿no? También desde el inicio de la pandemia ha habido un reporte de cómo se disparó la venta de alcohol y de tabaco, así como pues no podemos, no hay cifras, digamos, del aumento en consumo de drogas ilegales, pero en el tema de alcohol está plenamente documentado en cómo se incrementó la demanda por estos productos y también, pues como ya lo vimos en el tema de violencia, pues también cómo esto ha tenido un impacto negativo en las dinámicas familiares. Y otro tema también muy relevante, pues la interrupción que ha habido en esquemas de vacunación. Como ya platicábamos también, como las mujeres, las personas, mujeres y hombres no están yendo a servicios de salud reproductiva, pues también esta parte de ir y de cómo se concentraron todos estos meses, por obvias razones, por la urgencia de la atención en COVID, tanto en el tema de brigadas como en el tema de los centros de salud, pues también es un tema que urge retomarse, no solamente por el cumplir con el esquema actual, sino por las posibles implicaciones y repercusiones que esto podría tener a mediano plazo en posibles enfermedades, ¿no? Entonces, es fundamental que a nivel federal y local se generen políticas públicas para atacar todas estas coyunturas, transformar esta crisis en una oportunidad de mejora, ¿no? Yo sé que a lo mejor el panorama mostrado y cuando vemos los datos económicos y demás, pues no resulta nada esperanzador, pero justamente todas las crisis representan una oportunidad para movernos hacia un estado mejor. Toma su tiempo, toma recuperación, pero es algo que se puede hacer si hay voluntad de las partes involucradas. Y en ese sentido me gustaría ya para cerrar dejar solamente algunas reflexiones finales. Sabemos que pues, la vacuna no resolverá en lo inmediato estas situaciones de extensa coyuntura, ¿no? O sea, que no, tal vez en la mente de muchas personas está como, bueno, mañana está lista la vacuna y ya todos nos vacunamos y este tema terminó y bueno, ya lo platicó con mucho detalle el doctor Betancourt y pues bueno, todavía es un proceso donde hay muchas preguntas abiertas, entonces tenemos que más bien estar inmersos en esperar, claro que ese tema de la vacuna, pero pues también tenemos que mantener e insertarnos en la nueva realidad. El tipo de transformación que generemos y la forma en que compensemos todos los efectos negativos va a determinar en qué tipo de sociedad nos vamos a convertir, ¿no? Eso es tanto tarea del gobierno, sin duda alguna, pero también nuestra en todos nuestros ámbitos de vida, en esto que platicábamos, ¿no? En esto que les comentaba sobre realmente hacer una revisión interna en lo individual para ver cómo nos estamos relacionando nuevamente hacia afuera, cómo tomar esto como una oportunidad para revalorar los temas en los que debemos centrar y en los que nos debemos enfocar.
esta crisis sanitaria nos obliga a reflexionar y nos invita a transformar en una auténtica oportunidad para empoderar a nuevos sectores, para adaptarnos a una nueva situación, pero desde un pensamiento positivo y creativo, revalorizando las cosas más sencillas de la vida. Y este es un tema muy interesante porque lo está también como muy estudiado, y hay como se están generando mucha información sobre eso, que es todo el tema de la filosofía de paz y de cómo enfocar, ¿no? Incluso las Naciones Unidas digamos, impulsado estos temas de cómo generar y cómo salir de estos duelos que prácticamente lo que estamos viviendo es un duelo todavía alargado y cómo vamos a salir de él en un sentido positivo, como personas y como sociedad. Entonces, esta pandemia pues requiere conductas con sentido colectivo, que realmente nos haga pensar en que sí nos importa el otro, ¿no? Creo que nos ha dado también espacio para cada uno en lo individual reflexionar sobre esos temas y continuar haciéndolo, pero con sentimientos reales de comunidad y colaboración, donde no haya lugar para razonamientos individualistas, donde realmente nos importa y nos involucremos con los demás y desde todos los ámbitos en los que trabajamos día a día, ¿no? Porque ninguno es menor, desde cualquier ámbito en el que trabajemos hay algo que se puede hacer para solventar algunas de estas situaciones y de en qué va a terminar esta transformación social que está viviendo el mundo y por supuesto nuestro país. Entonces, pues hasta ahí mis reflexiones finales y pues muchas gracias, espero que les haya sido de interés. Sí. Pues muchas gracias, licenciada Tricia, por su valiosa ponencia relacionada con los aspectos sociales. Fuera de que estaba viendo yo el chat, no tenemos ningún comentario externo, me gustaría a mí hacer algunos comentarios y hacerle algunas preguntas para profundizar algunas cuestiones que me parece que es muy importante. Es decir, su abordaje ha ido sobre todo a los aspectos microsociales, al impacto microsocial que tiene el COVID en la profundización de la problemática que ha vivido históricamente este país. Usted al principio señalaba, bueno, el COVID lo único que ha hecho es hacer evidente muchas de las situaciones que ya existían en el país, situaciones sociales y que lo que ha hecho es ver la punta del iceberg, que lo veíamos antes y ahora estamos viendo un poco más del iceberg, dado que se revolvió el agua más a nivel social. Una de las preguntas más trascendentes quizás en este momento es ¿qué hacer? Sí, ¿qué hacer ante toda esta problemática que al final de cuentas es una problemática compleja, en donde usted misma está señalando que el Estado solo no puede resolver esta problemática, dado que pues el Estado tiene dificultades económicas, dificultades políticas para insertarse totalmente en la crisis. Entonces, una pregunta pertinente así sobre el qué hacer, sobre todo en cuestiones de política pública, es lo que se ha probado es que hay riesgos de que las crisis generen más autoritarismo, ¿sí? Y más verticalidad en el desarrollo de políticas públicas. Es decir, y en ese sentido, algo que se percibe muy frecuente, los que estamos insertados en la sociedad civil, se percibe que cada vez menos la sociedad civil ha sido marginada de muchas de las decisiones de política pública. Para usted, a mí me gustaría escuchar un comentario, es decir, ¿cuál es ese rol que debe de jugar la sociedad civil para recuperar ese papel protagónico que había venido desarrollando en épocas pasadas y que ahora en buena parte se ha sido marginada de muchas de las decisiones, sobre todo de políticas públicas, y que ha aumentado en buena parte el verticalismo de la sociedad? Es decir, desde su punto de vista, ¿cuál sería ese rol de la sociedad civil en esta nueva coyuntura? Y la otra cuestión que me parece a mí trascendente
sobre qué hacer. Usted señala que hay que ver esta pandemia como un área de oportunidad, para profundizar en muchas de las transformaciones, pero transformar un país que tiene muchas áreas de oportunidad. Para usted, ¿cuál sería las áreas de transformación centrales para que no se siguiera profundizando esa brecha social y económica que existe entre los sectores afectados? Esas serían dos preguntas. Gracias, doctor. Sí, sin duda muy, muy relevante lo que menciona específicamente sobre el tema de el rol de la sociedad civil. A ver, yo creo que la sociedad civil es en sí mismo o debe ser visto como un mecanismo de acompañamiento, debería de ser así, para impulsar políticas con el gobierno, con el gobierno a nivel, no hablo solamente en el país, sino cómo vemos cómo han sido los movimientos en el mundo y cómo se ha, digamos, como insertado la sociedad civil en la toma de decisiones, que ha sido sin duda alguna el triunfo de muchos años de poder tener una voz y de poder participar. En la parte de México, efectivamente, pues bueno, sí estamos ante un panorama en el que muchas cosas están siendo cuestionadas, en el que muchas cosas se están reconfigurando, y una de ellas es, como usted muy bien lo menciona, la parte de la sociedad, de cómo se está haciendo a un lado el tema de la sociedad civil. Sin embargo, yo creo que sí hay todavía mucha gente activa. Creo que el reto ahora es mayor porque hay mucho más barreras para ser escuchado, pero sin embargo creo que aquí la labor fundamental de la sociedad civil, bien organizada y bien sustentada en distintos temas, y no solo de salud, sino en todos los aspectos que hay, debe ser seguir manteniendo esta exigencia, seguir impulsando como mucho más cosas, seguir siendo escuchada, pero también desde un ámbito del que podamos ver, no de confrontación, sino de cómo podemos generar o establecer nuevos puentes frente a lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo hoy, no solamente la coyuntura COVID, sino lo que estamos viviendo hoy en México, ¿no? Creo que el gran reto es cómo podemos ser más creativos o cómo podemos generar nuevas cosas que puedan hacer sentido y que sí podamos colaborar y tener una nueva voz en el tema de políticas públicas. No bajar la guardia, porque la sociedad civil, lo que hace fuerte a la sociedad civil organizada es que cada vez se sumen más y más personas a distintas causas, ¿no? Tenemos que ser mucho más participativos y enrolarnos en los temas y en las causas que nos son cercanas, pero, y tal vez ahí es donde está el mayor riesgo, o sea, que no se pierda como ese tema de decir, no, pues no están escuchando a la sociedad civil, pues ya para qué vamos a hacer esto, para qué nos juntamos para este tema, para qué impulsamos, para qué seguimos. Hay que seguir y hay que buscar aliados con los que podamos seguir trabajando. Eso sería mi percepción en la parte del tema de sociedad civil. Ahora, ¿hacia dónde llevar esta transformación social? Y aquí quiero enfatizar en que cuando hablo de esta transformación social, hablo no de un tema político, ni mucho menos, de como ya esta palabra, digamos, como un poco se escucha a veces ya con alguna connotación política, sino realmente como la transformación que tenemos que vivir y que nos está obligando COVID a tener. Yo creo que el tema de lo que está sucediendo también en salud y cómo también, como hemos visto en los otros temas en salud, ustedes lo saben mejor que nadie, también se han evidenciado muchas cosas que no son nuevas, que está bien que se ponga el ojo ahí y que se empiecen a arreglar, pero no debemos tampoco de despreciar todo el camino andado, porque también lo cierto es que es muy importante construir sobre cosas
sobre cimientos reales, ¿no? Llegar y derribar y volver a empezar de cero tampoco no tiene ningún sentido, y eso sí nos podría llevar a un, digamos, a un estancamiento mucho mayor del que de por sí estamos en riesgo de tener. Entonces, creo que puntualmente el sistema de salud es un reto que ya está ahí, que ya no se puede invisibilizar, que ya no se puede negar o se puede hacer a un lado. Y pues aquí, sin duda alguna, va a ser muy importante el papel de la sociedad civil, porque hay que hacerse escuchar, y hay que realmente, ante todas las decisiones que se están tomando y los cambios estructurales que está habiendo en el sistema de salud, creo que es justamente la voz de los profesionales y de los médicos, de los salubristas, que tiene que escucharse ahí también. Entonces, este va a ser un tema sin duda muy importante. Y el otro tema que me parece fundamental es el tema de género, de cómo, porque lo que estamos viendo es que es una problemática transversal, en temas económicos, en temas laborales, en temas familiares, en todos los tipos de desarrollo que necesita el país, y en todas las políticas que también, si bien tampoco no podemos decir que no se ha hecho nada al respecto, pero que falta mucho por hacer. Entonces, necesita tener una mejor visibilización. Me parece que ahí, pues bueno, la sociedad civil está moviéndose. Hay muchas disyuntivas y muchas, tal vez todavía hay muchos puntos de desencuentro en cómo hacer escuchar este tema, pero me parece que es otro factor fundamental donde tiene que haber transformación urgente por las implicaciones que tiene. Le agradecemos mucho. Lamentablemente hay mucho tema para abordar. El tema es bastante extenso. So, tenemos ahí los problemas del tiempo. No sé si yo se lo preguntaría a los compañeros del Zoom, si hay dos preguntas en el chat, si nos darían unos 2, 3 minutos para planteárselos a la licenciada Tricia, o cerramos, porque son las 11, son las 12 en punto en este momento. Entonces, yo le preguntaría al compañero del chat si hay todavía chance, unos 2, 3 minutos para estas dos preguntas que nos hace el auditorio. Y como la licenciada nos diga, es su tiempo. Con gusto. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, hay una pregunta y comentario del doctor Carlos Patricio Salazar de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde dice: doctora, desde su punto de vista, ¿existen políticas gubernamentales que ayuden a solucionar las áreas problemáticas abordadas por usted? A propósito de la resiliencia, ¿cómo se percibe la responsabilidad social desde el punto de vista de la cultura? Esa es una pregunta. Y otra pregunta de la doctora Yolanda Marín, de la Universidad Autónoma de México, que nos pregunta cuáles serían las 3 medidas urgentes que deben implementarse para atender la violencia intrafamiliar. Muchas gracias. Gracias. Pues me parece que sí empiezan a existir políticas gubernamentales para algunas de estas áreas. Muchos temas son nuevos, por ejemplo, como platicaba en el tema de trabajo, me parece que es una cuestión positiva, que ya se empieza a generar incluso una nueva legislación para regular esos temas, pero todavía hay muchos puntos digamos, pendientes. Y esto se relaciona, esta primera pregunta, con lo que mencionaba de las 3 medidas urgentes. Por ejemplo, en temas de violencia intrafamiliar, ¿no? Que ahí, ¿qué es lo que vimos? La respuesta del gobierno fue una campaña que fue muy cuestionada por las organizaciones de la sociedad civil y por académicos expertos en el tema, porque prácticamente daba por sentado el hecho de violencia y no tenía como un impacto real, ¿no? Ahí eso ha estado a cargo de la Secretaría de Gobernación. Salió este número de llamadas. Parece que se están tomando algunas decisiones que pueden ayudar y que pueden sumarse. En la Ciudad de México, a nivel local, también se están tomando medidas específicas, pero creo que sin duda alguna falta mucho todavía para hacer. En el tema educativo también, cuáles son las políticas, pues la verdad es que
este tema que ha sido también, y no lo digo yo, ahí sí son los expertos en educación que dicen, bueno, que cuestionan este tema de la política que se decidió tomar de educación por televisión, ¿no? Sin un plan pedagógico puntual, sin una capacitación, sin un involucramiento real de los maestros, del magisterio ahí, pues también está siendo como muy criticado, y dado que esto pues todavía va para largo, pues yo creo que sí deberían de estarse tomando nuevas medidas en el ámbito educativo, pero no vemos que, por lo menos no públicamente, que se esté todavía tomando, ¿no? Y en el tema de resiliencia, que lo mencionan, es un tema muy interesante, porque también, como les comentaba y platicando con algunos expertos en el tema de salud mental y temas psicológicos también, ¿cómo nos vamos a levantar de este tema? Uno, que de entrada es una palabra que apenas empieza a sonar como en muchos en nuestro vocabulario, ¿no? Es una palabra que hoy no resuena, que no vemos por dónde, pero que en realidad lo estamos viviendo todos los días. Todos los días estamos siendo resilientes, todos los días estamos adaptándonos a un nuevo cambio. Cuando hablaba del tema de educación, también decía que un aspecto positivo de lo que están viviendo los niños y jóvenes será desarrollar nuevas habilidades, y creo que sin duda una de estas nuevas habilidades que ellos, a diferencia nuestra, van a tener desde niños, va a ser el poderse resilientes y poder adaptarse y poder estar constantemente regenerando su postura en la sociedad, ¿no? Y ya nada más puntualmente el tema de las 3 medidas urgentes que deberían implementarse para atender violencia intrafamiliar. Sin duda alguna, me parece muy importante el tema de refugios y lugares donde las mujeres pudieran acudir, ¿no? Hoy hay refugios, hay sobre todo organizaciones de la sociedad civil que trabajan para este tema, pero que también se quedó el tema ahí bastante entrampado. Pero una política real de refugios, donde las mujeres tengan una opción de dónde ir, porque hoy lo cierto es que en una condición donde estamos viendo que las mujeres han perdido empleos, que las mujeres son quienes están siendo más afectadas por la parte económica, que están viviendo estos temas de violencia, y que además puede que haya hijos o no haya hijos en la casa, ¿a dónde ir? No hay una política hoy que les dé una opción de cómo solucionar ese tema. Entonces, esa me parece que sería una fundamental. Mecanismos mucho más sencillos y efectivos, acceso a mecanismos más sencillos y efectivos de justicia, de denuncia, ¿no? Que realmente, que no sea el que una mujer tenga que ir y tenga que ser prácticamente revictimizada al generar alguna denuncia de este tipo. O sea, ahí se está trabajando mucho, sí hay cosas, hay normas oficiales mexicanas para la atención de víctimas y todo este tema que se está trabajando, pero me parece que urge fortalecer. Y la tercera, yo diría, tendrían que ser campañas permanentes, ¿no? Y eso pues implica mucho tema, porque hay mucho trabajo que hacer, y por eso vuelvo al tema individual para llevarlo al colectivo, de realmente hacer conscientes todos estos temas que tienen impacto en la vida de las personas. Esta campaña que mencionaba que sacó la Secretaría de Gobernación, pues la verdad es que no generó ningún impacto. Yo creo que no generó ni siquiera un clic en alguien. Entonces sí necesitamos tener una comunicación mucho más efectiva que realmente genere incidencia. Muchas gracias. Licenciada Tricia, le agradecemos mucho su brillante participación. Ha aterrizado temas que son muy trascendentes, relacionados sobre todo con género, con trabajo y educación, que es puntos nodales a nivel social. Le agradecemos mucho su tiempo, y yo le cedería la palabra al doctor Ramón Esperón, quien preside el Consejo Académico de ANFEM. Muchas gracias. A usted, muy amable. Pues no me queda más que de nueva cuenta agradecerle, licenciada Tricia Herrera Navas, por parte de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, agradecerle a usted y a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, al presidente de esta sociedad, doctor Miguel Betancourt Cravioto, por esta colaboración que han tenido tan gentil con nuestra asociación y con todos sus integrantes, los directores y directoras de todas las facultades y escuelas de medicina de México,
que estaban muy interesados, bueno, están muy interesados en estos temas tan importantes sobre nuestra sociedad, sobre la educación médica a partir de la pandemia COVID-19 y que ha trastocado, pues, como bien usted expuso, muchos de los puntos importantes de una sociedad. Muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Hoy es el último webinar de esta serie denominada Salud Pública y COVID 2019, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esperamos que haya sido del agrado de la audiencia, directoras, directores, profesoras, profesores, alumnas, alumnos y todas las personas que nos acompañaron durante estas 2 semanas a través de 4 webinars en la que distinguidas personalidades nos pudieron exponer temas tan importantes como el manejo de la información, el uso de mascarillas y estrategias para la disminución de los casos, la vacuna COVID, qué es lo que podemos esperar de ella y cuánto tiempo. Y el día de hoy, magistralmente, la licenciada Herrera con el tema de qué esperar del 2021, ¿no? Entonces, creo que va quedando muy claro que esto no es algo tan temporal como muchos pensaban, o muchos todavía le siguen apostando a cuando esto pase. Lo mejor será ir adaptando todos los procesos y todos los servicios y todas las dinámicas sociales, gubernamentales, empresariales y de todo tipo para ajustarnos a esta nueva normalidad, como se le ha denominado. Muchísimas gracias a todas y a todos. No nos despedimos, con esto cerramos esta serie de webinars, pero van a haber muchas actividades más adelante. La próxima semana, recuerden, del 7 al 9 de octubre, tendremos el Congreso Virtual de ANFEM, el primer Congreso Virtual sobre Educación Médica. Muchas gracias a todas las personas que se han inscrito y pues muy pronto nos estaremos viendo en ese foro. Hasta pronto, no nos despedimos, seguimos pendientes de todos y habrán más actividades más adelante. Muchas gracias de nueva cuenta, licenciada Herrera. Gracias, Muchas que tengan un gracias. buen día.